estaréis por muchos motivos, ¿no? Y creo que era un buen partido de los Pics, no sé qué valoración de todo. Pues sí, la verdad que aprendimos de la derrota de Canvidalet. Hemos intentado, pues, dentro de nuestro modelo de juego de tener el balón, pues ajustar unas cuantas cosas y sabiendo que al campo que veníamos, pues creo que hemos hecho un gran partido. Sabíamos que vamos a sufrir en todas las acciones a balón parado porque en eso son muy buenos, pero creo que hemos hecho un gran partido, hemos estado muy serios y cuando hemos tenido esos momentos de balón también hemos estado muy bien. Y luego la primera parte creo que con el 0-2 nos ha dado tranquilidad para la segunda parte, pues ostras, si no nos marcaban gol que pasaban los minutos y que no pasase nada, pero bueno, muy contento por los jugadores porque se lo merecen. En la segunda parte se ha sufrido un poquito más, porque ellos han apretado también lógicamente más, pero bueno, también en ese momento habéis sabido, digamos, contrarrestar un poco el empuje de la montañesa. Sí, lo que te estaba diciendo, que creo que el equipo poco a poco va cogiendo ese pozo, ¿no? que le van dando los partidos. Al principio costaba, pero bueno, hemos mejorado los partidos en casa, que estamos jugando muy bien las últimas semanas, y fuera de casa hemos estado bien como en Peralada, pero en Canvidalet no estuvimos bien y hemos mejorado muchísimo respecto a Canvidalet, hemos competido muy bien y este es el camino a seguir. Es anecdótico, pero ahora mismo los Pics líderes, falta por jugar Manresa, Cornellà y Badalona, veremos, sí. Pero bueno, evidentemente mejor irte de ahora mismo como líder a casa que no de otra forma, ¿no? Sí, la sexta me va a sentar muy bien, la verdad. Luego que pase lo que tenga que pasar y sí que es verdad que si ganábamos lo peor que podía pasar era que nos quedáramos a 3 puntos del equipo contra el que vamos a jugar la semana que viene, bueno, de aquí 2 semanas. Entonces, bueno, será un partido bonito y eso es lo peor que nos podía pasar. A partir de ahí, pues esta tarde estaré tranquilo, que pase lo que tenga que pasar y bueno, vamos a descansar esta semana y a partir del lunes vamos a preparar el partido de Badalona como una final, como las 18 o 19 que nos quedan. Està clar que no se'ls pot recriminar absolutament res perquè l'equip doncs, té la il·lusió i les ganes de fer les coses bé i la veritat que es buiden dins del camp. Després, evidentment, doncs, hem d'entrar a nivell de... Doncs, bueno, sobretot a nivell defensiu, que aquests 2 últims partits doncs, hem deixat de fer coses que a nosaltres ens funcionen molt bé i les estem acusant perquè es generen desajustos en situacions que són fàcilment controlables i això ens està penalitzant. Però bueno, és el que tu dius, l'actitud de 10 dels jugadors i una llàstima. Evidentment doncs, sabíem la dificultat del partit, davant de teníem un tros d'equip que evidentment doncs, hi ha una aposta molt forta doncs, per pujar i evidentment és un equip que com no estiguis al teu màxim nivell amb les 2 fases doncs és difícil sumar els 3 punts. Ha faltat contundència amb el primer gol, que per mi ha estat, si no decisiu, pràcticament decisiu. Sí, en el primer i en el segon. Al final són situacions molt controlables que no ens poden generar o fer aquests gols en aquestes situacions perquè, hòstia, nosaltres, si alguna cosa hem destacat és de ser un equip sense fissures, que costava molt doncs, fer-nos gols i aquests 2 últims partits, bueno, doncs no, llavors així que ara toca desconnectar, carregar piles i tornar amb frescura per tornar a ser doncs, l'equip que hem demostrat sobretot en aquest tram final i després una llàstima també perquè a dalt hem tingut situacions molt clares també, doncs almenys com a mínim per haver fet aquest primer gol que s'hagués ficat dins del partit. El tercer gol anecdòtic, absolutament. Sí, bueno, ja estàvem volcats en atac i bueno, sí, correcte, i aquesta transició defensiva ja, doncs bueno, anar endarrere ja costava i bueno, aquí ja ens han fet el tercer i definitiu gol. Bueno, hi ha confiança que en aquest equip remonti, que vagi cap a dalt? Sí, totalment. Nosaltres, evidentment, absolutament en tots els partits hem competit molt i molt bé i bueno, nosaltres tenim molt clar on estem i el nostre objectiu. Nosaltres la temporada passada teníem 18 punts a la jornada 22. Llavors que bueno, tenim 18, a la jornada 15 estem ben posicionats, ara tranquil·litat i tornar amb força. Gracias. Bueno, Jairo, pues enhorabuena por la victoria, por el gol. Muchas noticias buenas para los Pics y para ti también en este partido contra la Montañesa. Sí, bueno, un final del 2025 bueno, ¿no? Tanto para el equipo como para mí personalmente, porque bueno, he tenido un mal comienzo, ¿no? Con lesiones inesperadas y al final es algo que afecta al jugador. Y bueno, voy poco a poco cogiendo sensaciones de nuevo. Quiero sentirme bien conmigo mismo y poco a poco, con minutos y con goles sobre todo, cogeré el nivel que tiene el equipo de los entrenamientos y partidos que me he perdido. Seguramente ha sido el gol más complicado de tu carrera porque ha sido un pase enorme de Joel, pero sí que debes saber muy bien, ¿no? Porque lo que decías tú, has pasado muchas cosas este año y poder por fin celebrar un gol con la camiseta de los Pics debe ser brutal para ti. Sí, por supuesto, agradecer antes
antes de nada a Lasso, ¿no? por la asistencia. Él también lleva un año complicado y bueno, yo creo que para él también es satisfacción. Y para mí sobre todo, aunque sea empujar el balón, siempre los goles suman para el delantero y eso te hace coger confianza, ¿no? Como te he dicho, después de esta rachilla mala y estar fuera de los terrenos de juego, el gol es muy importante para el jugador. Último partido de 2025, ¿qué le pides al 2026 para ti y para Dosti? Bueno, siempre lo mejor es tener salud, teniendo salud, no teniendo lesiones, siempre el jugador está más contento. Evidentemente queremos jugar todos, ¿no? Al final el míster decide. Para cuando él quiera estoy disponible, ¿no? Evidentemente, es lo que te digo, si las lesiones respetan, estando en el banquillo para salir y tener minutos, siempre agradecido. Lo que le pido al 2026, como te he dicho, salud y sobre todo jugar, sentirme bien y muchos goles, ¿no? Victòria importantíssima per a vosaltres en un camp complicadíssim com és la muntanyesa. Bueno, bones notícies avui en general, no? per a l'Hosti. Sí, sabíem que era important anar-nos a dalt amb aquests 3 punts, importants per estar a la zona alta, encara l'any que ve amb unes bones opcions d'estar allà dalt fins al final i bueno, crec que venen ara 2 partits xulos que has de guanyar aquest perquè si no te'n vas allà amb una sensació de que arribes lluny d'ells. Llavors l'objectiu era aquest, guanyar avui. Crec que l'equip ha estat molt sòlid, ha estat bé. Després jo crec que el partit marca molt les àrees, al final en aquests camps són d'anar i tornada, hi ha moltes ocasions i hem estat molt eficaços. I no estava tenint sort l'Hosti en camps petits, avui sí que jo crec que, no sé si heu après la lliçó, però crec que heu fet un molt bon partit en un camp complicat com és aquest. No? Sí, al final són els petits detalls, el que comentava. En aquests camps les àrees tan defensivament hem estat espectaculars, les hem tret totes. És veritat que al final et poden generar perquè en aquest camp sempre es generen ocasions, però jo crec que hem estat molt eficaços, que en el futbol jo crec que és el més important. I és anecdòtic, però marxeu a dinar líders. Evidentment falta per jugar a Manresa, Cornellà, Badalona, però teniu aquest punt, no? Ara de cap us podeu veure per primera vegada de temporada en aquesta posició. Sí, bueno, és l'objectiu, no?, de final de temporada, però bueno, jo crec que queda molta lliga. Al final l'important és tenir una regularitat durant tot l'any, estar allà fins als últims 5-6 partits, que és on es jugaran les garrofes, com dic jo, i bueno, molt contents i aquests 3 punts són vitals.